Buenas tardes. Hoy teníamos trabajos. Pido disculpas porque ustedes prácticamente no se habían, he tenido problemas con la conexión, pero igual nosotros hoy estamos iniciando en la página 23 con lo que son los activos, los pasivos y el capital. ¿Cuáles son los manejos que encierra la contabilidad? Y si bien es cierto lo que es dinero, lo que nosotros poseemos, se acuerda que yo se los hablé en la clase anterior, en los activos, es la caja. Eso va a estar representado en caja. Lo que es en efectivo, el dinero depositado en cuentas bancarias, nosotros lo vamos a categorizar como banco. Es la cuenta de banco. Es importante que ustedes en la página 23 vean la señalización de cada uno de los cuadros que hay. Cuentas que adeudan clientes o deudores por ventas de crédito. Eso se llamaría cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar. La mercancía para la venta es todo lo que yo tengo en inventario, ¿sí? La mercancía para la venta es todo lo que yo tengo en inventario dentro de mi empresa. Bien. Lotes, propiedades del negocio, que es lo que es el terreno. Lo que nosotros tenemos en un lote, en un terreno, es lo que es propiedad del negocio. El automóvil del gerente o el automóvil de la empresa se va a denominar en las cuentas de activo como automóvil. Los escritorios, sillas y archivadores en la cuenta de activo se llama mobiliario de oficina. Las computadoras, sumadoras, entre otros, también se va a llamar equipo de oficina. Esos son algunos activos. Existen más activos, pero por ahora vamos a trabajar con los activos que tenemos en planta. ¿Qué vamos a conocer? Son los primeros activos que se conocen, que son los principales activos que nosotros tenemos que conocer. Bien, en cuanto a los pasivos, son cuentas que son prácticamente, están formadas por la cantidad monetaria adeudada a una persona natural o jurídica, a quien se le conoce como acreedor o proveedor, ¿sí? Las facturas que se le deben a los acreedores por compras al crédito son cuentas por pagar. Perdón. Otras letras firmadas a tercero, documentos por pagar. Cuando usted firma una letra a otra persona, son documentos que usted va a pagar. Son letras por pagar. Perdón. El otro es retenciones de los empleados en concepto de seguro social, seguro educativo, cuota obrero patronal y otras. Son retenciones por pagar. Esas son las cuentas que prácticamente nosotros conocemos en los pasivos. Cuando usted compra un bien a crédito poniendo un respaldo o un bien propio, se llama hipoteca por pagar. Las hipotecas es cuando usted tiene algo al crédito o pone un respaldo. Ejemplo, si usted tiene una casa y usted va a un banco, ¿verdad?
y usted necesita un préstamo. Y entonces usted hipoteca su casa y recibe un emolumento en efectivo o en cheque, ¿verdad? Por el avalúo de la propiedad. Entonces, eso se llama una hipoteca. Usted hipotecó su casa al banco y eso se le va a llamar hipoteca por pagar. La otra es préstamos por pagar. Poner dinero mediante un préstamo con alguna institución crediticia. Ejemplo, si usted tiene una empresa y usted necesita un, un préstamo, ¿verdad? Pero no necesariamente usted va a hipotecar. Usted necesita un préstamo para echar adelante su empresa. Usted lo que va a hacer es un préstamo. Entonces, eso se le conoce como préstamo por pagar. Usted va a pagar un préstamo con una letra dependiendo de la cantidad de años, dependiendo de la cantidad de años, dependiendo de la cantidad de días, años o meses que le ponga la institución que le está acreditando a usted un préstamo. Entonces, eso es lo que usted va a prácticamente a tener como un préstamo por pagar. Bien, comenzamos nuevamente a explicar. La caja es lo que yo tengo menudo, ¿verdad? Es con lo que yo me voy a manejar diariamente, que tengo que ir reembolsando, ¿sí? El banco es lo que yo voy depositando al banco. Es las cuentas que yo tengo bancarias, es lo que yo voy a ir depositando prácticamente todos los días o haciendo el depósito del cierre diario de mi empresa. Al final de mes nos tienen que entregar el banco a nosotros un estado de cuenta de movilidad. Un estado de cuenta de movilidad. Si trabajo con cheque, el banco me tiene que entregar un estado de cuenta. Ese estado de cuenta me va a decir a mí cuánto tengo en efectivo, cuánto dinero giré, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a ir generando, buscando la manera de que el banco a nosotros nos indica cómo está mi movimiento de las cuentas. Hago la observación, no de la caja menuda, no es de la caja, es de las cuentas bancarias. Bien, las cuentas por cobrar es cuando yo doy un crédito. Por ejemplo, yo tengo cierto stand de mercancía en mi negocio, ¿sí? En mi negocio yo vendo útiles escolares, vendo plumas, vendo borradores, vendo sacapuntas, vendo hojas. Esta es una librería, o si es un servicio múltiple, tengo de todo. Eh, Tengo nevera, estufa, ¿cómo es? Freezer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que ver que yo lo estoy vendiendo al crédito. Al venderlo al crédito, esas son cuentas, pasan a ser cuentas por cobrar. Son las cuentas que yo le voy a cobrar a mi cliente, porque yo se lo vendí a crédito a 30 días, a 60 días, 90 días, ¿sí? Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, dependiendo, pero yo estoy cobrando. Esas son cuentas que yo tengo que cobrar. Inventario. ¿Qué es un inventario? Bien, un inventario es todo lo que yo tengo en el negocio codificado. Yo tengo que codificar mi inventario, pero esos son otros puntos. Inventario es lo que yo voy a hacer de mi negocio. ¿Con qué cuento? ¿Sí? Si yo vendo, como dije, es un servicio múltiple, yo tengo hoja, tengo plumas, tengo lápices, tengo neveras, estufa, yo tengo que inventariar mensualmente o anualmente.
Mensualmente se hace un inventario rápido, visual, pero se apunta más o menos lo que se ha ido para poder llenar el stand que yo tengo vacío. El inventario anual es lo que nosotros nos va a arrojar cuánto yo cuento con la empresa. El inventario visual y un inventario rápido es lo que nosotros decimos con qué yo cuento en este momento en la empresa. Si me hace falta algo, tengo que solicitar, tengo que comprar, ¿verdad? A los distribuidores más grandes, mayoritarios, ¿verdad? Mayoristas, entonces yo tengo que decirle a ellos, necesito tal mercancía, pero como yo tengo en stand o no tengo en stand, entonces yo tengo que solicitar. Pero ese es el inventario que yo tengo que tener a diario, o sea, mensualmente tengo que saber con qué yo cuento. El terreno. Muchas veces las empresas tienen terreno. Ese terreno es un avalúo que tiene la empresa. A veces tienen uno, dos, tres terrenos, pero ese es un bien que está en los activos, porque es algo que está ahí. Ese es un activo que usted tiene. En un momento dado usted lo puede utilizar en un terreno, puede ser para la construcción de un edificio nuevo o para hipotecarlo porque su empresa anda mal, o puede ser el avalúo del terreno donde usted tiene construida su negocio también. ¿Por qué no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a detectar. ¿Por qué el terreno? Porque nosotros tenemos que saber dónde estamos construyendo, dónde estamos trabajando, dónde vamos a construir, o lo tenemos alquilado, o lo tenemos en venta, o miles de cosas, pero es un terreno que es fijo de donde yo tengo mi empresa. Automóvil. ¿Por qué decimos automóviles? Porque son los automóviles con que cuenta nuestra empresa para distribución, repartición, ¿verdad? Para repartir mercancía. Ahora que estamos en el periodo de pandemia, que es delivery, entonces nosotros tenemos que repartir mercancía y es lo que nosotros tenemos que ver, que tenemos un automóvil, tenemos dos automóviles, o hemos comprado, no ha ido bien en pandemia y tenemos que comprar otro automóvil para que nos vaya mucho mejor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en conocimiento. Bien, mobiliario de oficina. ¿Qué es un mobiliario de oficina? Es todo lo que yo cuento, los escritorios, la silla, los anaqueles, todo eso que conforma una empresa es el mobiliario que yo tengo actualmente en mi oficina. Entonces eso se le va a categorizar como mobiliario de oficina. La otra es el equipo de oficina. Es con el equipo que yo cuento, la computadora, sumadora, ¿verdad? Son cosas con las que yo voy a tener en mi oficina. Y ese es mi equipo. Es con lo que yo cuento, con lo que yo tengo. Perdón. Puede ser una empresa que yo tenga y digamos yo cuento con otro tipo de mobiliario. También lo tengo que registrar ahí. Las estanterías es un mobiliario que usted tiene en su oficina. Yo tengo una panadería, tengo una oficina, pero tengo una panadería. Yo tengo estantería, tengo nevera, tengo la estantería de mostrario. Todo eso es equipo de oficina. Ese es nuestro equipo con lo que nosotros contamos. Si yo tengo panadería, si yo tengo, ejemplo, una barrotería, la estantería que yo tengo, los freezer que yo tengo, ¿verdad? El mobiliario donde yo cobro, todo eso entra en mobiliario de oficina o en equipo de oficina. Entonces eso es lo que con lo que yo voy a contar. Bien, pasamos a explicar lo que son los pasivos. Pasivos son prácticamente
unas cuentas por pagar. Cuando yo pido un crédito, yo tengo, yo tengo que pagar ese crédito de la mercancía que a mí me facilitaron. Como decía en antes, son cuentas por cobrar, pero igual yo tengo mi cuenta por pagar. Entonces son cuentas por pagar cuando yo doy un crédito, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, que yo estoy dando un crédito, yo estoy adquiriendo un crédito y yo tengo que buscar la manera de pagar ese crédito de la mercancía que yo solicité. El documento por pagar son documentos que uno firma a tercero. Ejemplo, cuando una persona llega y firma, ¿verdad? Un documento, entonces nosotros tenemos un documento por pagar. Un documento que prácticamente nosotros tenemos que ver cómo hacemos para pagar, ya sea mensualmente, un crédito que solicitamos a 30 días, un crédito que se solicitó a 60, 90 días, ¿verdad? 120 días, o sea, dependiendo, pues si yo tengo que buscar la manera de cómo yo voy a pagar, ¿sí? Tengo que buscar la manera de qué voy a hacer, cómo voy a pagar yo. La otra son las retenciones por pagar. ¿Por qué son retenciones por pagar? Yo tengo un empleado, y yo tengo que pagarle seguro. Yo tengo que pagarle seguro educativo, la cuota obrero patronal, ¿verdad? El seguro social. Son cuentas que yo tengo que deducirle a él del salario neto que ellos tienen. Entonces yo tengo que buscar la manera de que esa persona tenga o se le dé prácticamente sus prestaciones. Yo tengo que pagarle al seguro, ¿verdad? Para que esa persona pueda hacer uso de su seguro social. El seguro educativo es muy importante, igual que la cuota obrero. La cuota obrero patronal es la que uno paga, ¿verdad? A veces por afiliaciones a un sindicato. Entonces son cuotas obrero patronal. Igual la cuota obrero patronal es la que yo pago a la mitad de lo que le descuento del seguro también a mi funcionario, a mi colaborador, porque ahora es colaborador. Ya no son funcionarios, ya no son empleados, ahora somos colaboradores, los colaboradores de la empresa. Entonces yo tengo que buscar la manera de ver cómo yo le hago el descuento a mi colaborador y le pago la cuota obrero patronal. Hay otros deducibles que son deducibles cuando usted, el empleado hace un préstamo a una financiera, a un banco, entonces yo también tengo que descontar, cumplir con ese pago al banco, porque si yo lo descuento y no cumplo, a quien embargan no es al empresario, es al colaborador, que yo le estoy descontando, pero no estoy pagando su servicio o su préstamo que él adquirió o su préstamo de vivienda, porque también a ellos se les puede descontar el préstamo de vivienda. Y si ellos metieron su vivienda y el empresario tiene que descontarlo y depositarlo, tiene que hacer el depósito al banco donde el o financiera donde el empleado solicitó su préstamo. Los impuestos por pagar. Ahora bien, ¿qué son impuestos por pagar? Son impuestos que yo tengo que pagarle al Estado, a los municipios, ¿verdad? Son impuestos que ya son tasas fijas, que cuando usted le van
abre su negocio, a usted le dicen, bueno, usted tiene que pagar tanto de impuestos. Lo que es luz, agua, teléfono también. Todo eso son cuentas por pagar. Entonces, impuestos por pagar es todo lo que yo voy a pagar, porque yo tengo que sufragar los gastos de mi empresa. La hipoteca. ¿Qué es una hipoteca? Hipoteca es lo que yo, como yo genero, yo hipotequé mi negocio, ¿verdad? Yo hipotequé el terreno de mi negocio. Yo tengo que pagarle al banco la hipoteca, porque yo para poder hacer mi negocio, yo tuve que hipotecar el terreno de mi negocio. Y préstamos por pagar es lo que yo tengo que pagar, ¿verdad? Si yo solicité a una institución financiera un préstamo. Entonces yo tengo que cumplir con mis gastos. Estamos clarito en esa parte, ¿verdad? Y esperemos que nosotros podamos desarrollar nuestros proyectos de contabilidad. Bien, el capital o patrimonio es lo que yo, con lo que yo voy a contar, que es el capital en efectivo. Entonces, yo voy a contar con ese capital en efectivo. Entonces, eso es lo que yo les voy a decir, que nosotros tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos que tener un capital en efectivo. Y ese capital es con el que yo cuento. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos que saber que el capital es lo que yo cuento. Ejemplo, la persona que se llame, pues, Laura Morales, es una persona que tiene un capital de su empresa y esa persona tiene que saber que ella tiene un capital para el inicio de su empresa. Los retiros hechos por el dueño, esos son excepciones de capital, pero nosotros no vamos a entrar en tanto detalle con lo que es el capital. Y las acciones o aportes de los socios, las acciones o aportes de los socios hacia una empresa, como dijimos la vez pasada, SA, sociedades anónimas. Son aportaciones que hacen los socios a las empresas con sociedades anónimas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuál es la ecuación fundamental de la contabilidad? Apréndanse eso. Activo igual a pasivo más capital. Activo igual a pasivo más capital. Bien, sabemos que hemos iniciado hoy tarde por problemas técnicos. Pido disculpas porque inicié un poquito tarde, un poco bastante tarde, pero para la próxima clase, Dios quiera, podamos iniciar temprano nuestro estudio teledirigido como lo estamos haciendo actualmente y podamos concretarnos entre todos. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.